siempre están unidos. A mí me parece que siempre están unidos. Es decir, si no somos capaces de explicar lo que hacemos, tenemos un mal camino por delante. Especialmente en arquitectura, porque claro, hace falta ser muy descarado para hacer casas para alguien y no preguntarles. Pero entonces, si realmente estamos resolviendo necesidades que aparecen en las personas, hay que explicitar, hay que hacer pedagogía de la arquitectura. La necesidad de explicar qué cosas hacemos y por qué, y la manera de conseguir que el aprendizaje no sea un calvario. Situarme en el plano donde la confianza mutua posibilite que los vacíos, los desconocimientos, los errores puedan aflorar sin que eso sea una amenaza. Porque evidentemente, si yo soy profesor de una determinada asignatura, tengo que tomar como punto de partida que los alumnos esa asignatura no la conocen. No la saben, porque si doy por partida que ya la saben, pues entonces no tendría sentido mi puesto de trabajo. Por lo tanto, si no la saben, el error, el desvío, no sé qué, todo eso tiene capacidad, ¿no? Tiene posibilidad de que aparezca. Por lo tanto, la posibilidad de resolverlo, o estás en un plano muy semejante, o si no, la cosa se complica. Yo cuando digo a los alumnos el primer día de clase, estáis todos aprobados. Vale, ya os podéis marchar el que quiera, el que no, que se quede, porque ese es el que quiere aprender. Hombre, el problema que yo creo que tiene la arquitectura, como otras muchas cosas en esta sociedad, es que no ponemos en primer plano la ciudadanía, la gente, las personas. Cuando digo poner en primer plano las personas y a su entorno directo, esta es una variable que zarandea un poquito todo. Primero desvirtúa nos quita ese traje que tenemos de genios o de que sabemos lo que le conviene a la gente y tal. Estas cosas de saber lo que le conviene a la gente a mí siempre me da mucho miedo, porque no estoy muy seguro de saber lo que le conviene a la gente hasta que no hablo con la gente y discuto y comento y al final llego a determinadas conclusiones. Es duro aceptarlo cuando nos han estado explicando en la escuela y en todos sitios que la vida es una pirámide y que nosotros estamos en la cúspide, cuando realmente no es así, ¿no? Es decir, hay muchas cúspides, hay muchas pirámides y hay muchos factores en los cuales tenemos que entrar al trapo, a embarrarnos, ¿no? a poner los pies en el suelo. Y cuando nos quitamos esa chaqueta de genios o de superestrellas o no sé qué, pues entonces a veces nos sentimos desnudos y ya no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Cuando aparece un colectivo donde ya hay más gente con lo cual tienes que hablar, tienes que comentar, y más ya entre profesionales. Cuando en ese colectivo además no son todos de la misma profesión, cuando además el colectivo toma como un punto de partida el hablar con la gente, no sé qué, todo esto empieza a coger una nueva visión de la arquitectura que yo creo que es la que deberíamos adoptar por ese carácter de vinculación a la realidad social. El aprendizaje de lo que significa la palabra, la conversación, el diálogo, la negociación, este es un aprendizaje fundamental. Y eso Hipnopedia lo hace cuando aparecen profesionales que no son solo arquitectos. Tú planteas un problema y dices, desde el punto de vista de la arquitectura, esta es la solución. Dices, sí, puede ser que sí, pero puede ser que desde el punto de vista de la política de género, esto no cuadra. Tú lo has hecho todo muy cuadrado, pero aquí, entonces, si eres sincero y eres capaz de decir una palabra mágica, que es, eso no lo había pensado, eso no lo había pensado, son 5 palabras mágicas, si eres capaz de decirlas, ya has adelantado. Pero si te has dado cuenta, pero no las dices, entonces estás perdido. Y ahí Hipnopedia gana porque ofrece diferentes puntos de vista. Y el que los escucha está dispuesto a entenderlos, está dispuesto a hacerlo